Buenos días, mi nombre es Lucas Villalba y vamos a hablar en este primer tutorial de cómo mover un objeto en Unity 3D. ¿Sí? Primero vamos a crear un objeto que vamos a la pestaña Game Object en la Create Other Cubo. ¿No? Hay muchos objetos, en este caso vamos a utilizar un cubo. Una vez que lo creamos vamos a tener el cubo en la escena. Una vez que lo tenemos, podemos ver y lo seleccionamos, podemos ver en la Inspector todos los componentes que tiene. Uno de ellos es el transform. El transform es que tiene la información de la posición, la rotación y escala. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la posición al origen, que es el 000. Lo segundo que vamos a hacer es crear un script que vamos a create en la sección project C# script. Una vez que lo tenemos, vamos a tener esto, ¿sí? Esto no, esto lo puedo agregar yo. Bueno, una vez que tenemos la clase, vamos a tener dos funciones, que una es start y la otra es update. Start se llama una sola vez cuando se crea el objeto, y update es una función que se llama una vez por frame. ¿Sí? Para hacer que el objeto se mueva, vamos a poner una velocidad. Para eso vamos a usar un vector 3. Vector 3 es un vector de 3 coordenadas, x y z. ¿No? Ahora, la información del objeto, esto va a estar, es un componente, va a estar como un componente del objeto. Movimiento hereda de mono behavior, si acá se puede ver. Y al heredar mono behavior es un componente que puede ser heredado al objeto. Bueno, la información de la posición la tiene transform, entonces vamos a acceder al transform de este objeto. This.transform.position. Acá hay algo interesante, que tenés local position y position, que hay una diferencia entre las dos, que position es la posición del mundo. Vos tenés un espacio en la escena, ¿sí? Que acá, si vos ves, tenés coordenadas globales. Ahora cada objeto tiene su propio set de coordenadas. Si yo este objeto lo roto, va a tener sus propias coordenadas. Este tiene las coordenadas globales, y si yo pongo un cambio de acá de global a locales, vas a ver cómo cambia. Si nosotros lo rotamos, el objeto, y lo movemos en las coordenadas locales, vemos como al moverlos por el eje X se mueve en distinta dirección que las coordenadas globales, obviamente. Si lo movemos en coordenadas globales, se mueve de esta manera. Entonces ahí vemos la diferencia de las posiciones globales y locales. Locales son las coordenadas propias del objeto, que el centro es el centro del objeto, o las globales son en el espacio general hay un punto de origen, y con respecto al punto de origen. Estas son posiciones respecto al objeto, y estas son posiciones respecto al mundo. Entonces, primero nosotros vamos a usar con respecto al mundo. Podemos usarle con las locales, pero en este caso vamos a usar con respecto al mundo position. A esta posición le vamos a sumar una velocidad. ¿Esto es suficiente? No. La posición, o sea, la velocidad es lo que cambia a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta velocidad es un vector que se va sumando a la posición a medida que pasa el tiempo. Esta función se llama una vez cada frame, ¿sí? Entonces, cada frame va a ir cambiando la posición en el valor de esta velocidad. ¿Esto es suficiente? No, no es suficiente. Porque entre frame a frame hay una diferencia de tiempo, que eso depende de cada computadora, no es lo mismo, ¿sí? Para equiparar ese tiempo, lo que se hace es multiplicar por time.deltaTime. DeltaTime es el tiempo entre frame que pasa entre frame y frame, ¿sí? Entonces ahí estamos multiplicando y corrigiendo ese margen de error. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos el objeto y arrastramos el script hacia el objeto, y vamos a ver cómo acá el componente movimiento ya está dentro del objeto, ¿sí?
En este caso podemos hacer dos cosas. La primera es agregarle un valor por default, ¿no? Que podemos hacer así, new. Le vamos a hacer un new vector 3 y acá le pasamos el x y z. ¿Sí? La otra es ponerlo como público. Y en este caso lo vamos a poder visualizar desde el inspector. Tenemos las coordenadas x y z. Si nosotros le ponemos una velocidad 1 en y, vamos a ver cómo el objeto se mueve en el eje vertical. Si le ponemos una velocidad 1 en z, vamos a ver cómo el objeto se va yendo hacia atrás. Si le ponemos un valor 1 al eje x, vemos cómo el objeto se está moviendo se moviendo en el eje horizontal. ¿Queremos que vaya más rápido? Bueno, incrementamos la velocidad, ¿sí? Entonces, en resumen, todo lo que sea movimiento, todo lo que sea rotación y todo lo que sea escala, se hace desde accediendo al componente de transform de cada objeto. Bueno, este es el fin del tutorial. Espero que les haya sido de ayuda para introducirse un poco en lo que es Unity 3D. Muchas gracias. Hasta luego.